Buenas Gu- ¿Qué noches. tal? Un gustazo, César. ¿Cómo andás? Todo bien, gracias. Bueno, una alegría verte. Esta es la segunda entrada mía. Yo no sé cómo funciona. Es un satsanga. Medio como que uno levanta la mano, hace una pregunta y sobre eso se hace un comentario, ¿no es verdad? Correcto. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien por ahí? Sí, Bueno, no, yo que, digamos, los participantes, muchos de los cuales están versados así en los Vedas, en los Upanishad, han tenido experiencias, y se ve que a una autoindagación profunda, consciente, este, muy seria, respetan los silencios, me encanta eso, esos periodos previos al arranque, a romper el hielo, un poco como que dan una sensación de alivio, ¿no? Porque uno quiere decir que está entrando en un terreno lindo. No una pregunta, es como una cosa que me da vueltas, ¿no? O sea, ahí la largo, voy a la diana. Si el absoluto universal no se conoce a sí mismo y a través de un organismo cuerpo-mente usa la conciencia, decime si me equivoco, interrumpime por favor, usa el constructo conciencia para lograr etapas de conocimiento, cuando uno es chico, un infante, adolescente, juventud, las distintas crisis de las experiencias límites y demás. Pasado todo ese proceso, llegado el momento que uno va a dejar el cuerpo. Evidentemente, esa situación se va a presentar en algún momento. Cuando vuelve a ese absoluto universal, de alguna manera podríamos decir que vuelve a la ignorancia de donde vino. No sé si es una pregunta que suena rebuscada, pero por el vuelo que tenés me parece que la vamos a poder transitar. ¿Qué te parece? A ver. la conciencia nunca es ignorante. Aún así, la ignorancia existe en la conciencia. La ignorancia cubre la conciencia. La ignorancia es la mente, y la mente es un pensamiento. Ese pensamiento es yo, donde yo quiere decir cuerpo. La conciencia siempre es conciencia y siempre es consciente. Por eso se le llama conciencia. Conciencia en este contexto es permanente. O sea, nunca hay ausencia de conciencia. Lo que hay es ausencia de conciencia del cuerpo. Y lo que hay, con suerte, es ausencia de conciencia de mente, del pensamiento yo soy el cuerpo. Dentro de la conciencia hay un poder inseparable de la conciencia. Llámese poder creativo, poder ilusorio, como sea, energía. Y esa energía manifiesta todo esto. Manifiesta un cuerpo. Cuando el cuerpo se gesta, lo primero que aparece es el corazón y luego crece el resto del cuerpo. Cuando ese cuerpecito está lo suficientemente desarrollado, entonces la misma conciencia, por medio de una especie de luz, si se quiere, ilumina el cerebro de ese cuerpecito y se hace consciente de ese cuerpo y a través de ese cuerpo del mundo. ¿Me sigue? Sí, perfecto. El cuerpo nace y todavía hay cuerpo y conciencia.
y no hay sentido de separación. Pasa el tiempo y empieza a surgir la identificación con el cuerpo. Aparece el pensamiento: yo soy el cuerpo, yo soy un hombre, yo soy una mujer, yo soy venezolano, yo soy argentino, yo soy cristiano, yo soy fulano, yo soy... Yo soy esto y lo otro. Cuando eso sucede, entonces la conciencia se olvida de sí misma. Pero como tal, sigue siendo inmaculada, aun cuando está cubierta por la ignorancia, entiéndase como ignorancia el ego, sigue siendo perfecta. Cuando el cuerpo muere, la mente regresa a la conciencia, al igual que la mente regresa a la conciencia en el sueño profundo. El pensamiento yo, esa identificación con el cuerpo, lo que se considera persona, individuo, alma individual. ¿Sí me sigue? Impecable, perfecto. Hasta ahora Debido a sigo, sigo. a la identificación con el cuerpo, pareciera que la conciencia es ignorante de sí misma, incluso en el sueño profundo hay identificación con la oscuridad, ¿sí? Con la inconsciencia. ¿Sí? Y por eso se cree que no hay conciencia en el sueño profundo, no hay conciencia en el desmayo, porque todavía la conciencia está asociada al cuerpo. Luego que esa asociación o identificación desaparece, la conciencia es consciente de sí en el sentido de que es conciencia. No se conoce a sí misma de manera objetiva. ¿Sí? Sabe que es. ¿Sí? Se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma. Y ya hay, de ahí en adelante, conciencia de ser conciencia, indiferentemente de que el estado sea la vigilia, el sueño onírico o el sueño profundo. Es decir, se sabe que uno no duerme. El cuerpo necesita reposo, necesita descanso. La misma conciencia, esa luz que ilumina el cerebro para que permite que los sentidos operen, ella conciencia de cuerpo y de mundo se retira, dejando solamente el corazón vivo para que el cuerpo no muera, y la respiración. Es decir, se sabe que uno es conciencia, se sabe que se está despierto, dormido y soñando. Si no hay ego, esa conciencia no pierde su conocimiento de sí mismo o de sí misma. Si entendí la pregunta bien. Perfecto, impecable. O sea, serías algo como, bueno, cuando el cuerpo muere, los 5 elementos vuelven a su sitio, Correcto. la mente se diluiría y la conciencia en sí, el tema es si hay un jiva individual o no lo hay, o si es todo conciencia pura que se manifiesta a través de ese organismo cuerpo-mente. El jiva individual es un cuerpo sutil, pero sigue siendo un pensamiento. Si ese alma individual no se disuelve mientras el cuerpo está vivo, se mantiene en una forma sutil. Puede que se mantenga en el espacio, por decirlo de alguna manera, ¿okay? No percibible a través de los sentidos, pero aún así está allí. O puede que se sumerja en la fuente y permanezca por allí un tiempo en estado latente potencial. Luego comienza a vibrar, ¿sí? Todas esas tendencias, ¿sí? Toda esa memoria empieza a vibrar de nuevo y eso materializa un cuerpo. Y en ese cuerpo se manifiestan el pasado, ¿sí? El recuerdo, los deseos, las improntas.
los conceptos, las ideas preconcebidas, los hábitos. El alma individual como tal, llámese individuo o algo individual, sigue siendo la mente, lo que llaman el cuerpo sutil. Este es el cuerpo grueso, la mente es un cuerpo sutil, y hay una energía que manifestó a ambos, que es un cuerpo causal, la causa de la aparición del cuerpo-mente. Y detrás de eso, por decirlo de alguna manera, detrás está la conciencia. Porque el alma individual como tal es un pensamiento. ¿Dónde está el alma individual en el sueño profundo? Está sumergida en su fuente. Individuo, alma individual, mente, persona, jiva, ego, significan lo mismo. ¿A dónde va? Esa es la pregunta, ¿de dónde surgió? Esa es la indagación. La idea es hacerlo que se sumerja en su fuente, porque eso es lo que cubre a la conciencia. Es el velo que lo cubre, ¿sí? El velo de la ignorancia. Es lo que hace creer, así de poderosa es la mente, hace creer que su realidad, o la realidad, lo que uno es en realidad, conciencia absoluta, como lo quieran llamar, está limitado a un nombre y una forma en particular, a su tiempo de vida y sus actividades. Si uno indaga acerca de la naturaleza y la realidad del individuo, o si uno indaga acerca de su lugar de origen, simplemente colapsa. Porque es un pensamiento. El pensamiento yo, o yo soy el cuerpo. Es el reflejo en el espejo. Estoy yo y aquí tengo el reflejo, ¿verdad? En el espejo. ¿Mm? Si remuevo el espejo, ¿qué sucede? ¿A dónde va el reflejo? ¿Mm? Regresa ¿Mm? al cuerpo que lo proyecta. ¿Cierto? Yo. ¿De dónde surgió? Mm. Esa es la indagación, o la introspección, o como lo quieran llamar. Vichara. Si la indagación se entiende, que se lleva a cabo, por decirlo de alguna manera, de manera adecuada, en una fracción de segundo se va. Primero temporalmente, porque tiende a regresar. Si me queda algún concepto, alguna creencia, algún deseo sin satisfacer, reprimido y alguna creencia surge de nuevo. No importa. Regresarlo de nuevo
a su fuente. Hasta que esa creencia, esa idea, esa limitación, esa idea limitante, idea limitante al cuerpo, ¿sí? Desaparezca por completo. Ya uno es eso. No lo voy a encontrar, ¿sí? No lo voy a alcanzar, porque es lo que soy. Experimentar a la conciencia o realizar a la conciencia es darse cuenta de ser la conciencia. Conocerla es serla, ¿sí? No es conocerla, ¿sí? Como tal. Conocerla es serla. Ujú. Conciencia de vigilia, conciencia de el mundo onírico, el sueño onírico, y conciencia de nada, el sueño profundo, ¿verdad? Una especie de oscuridad absoluta. Correcto. Bueno, Pero tiene que haber conciencia de ello. Tiene que haber conciencia de los tres estados. ahora, cuando Nisargadatta, por ejemplo, dice, ¿por qué me van a hablar de reencarnación y karma si los que ustedes son No ha nacido. nunca nació y nunca van a morir? Son el hijo de una mujer estéril. Correcto. Con todo, estos son frases grandilocuentes que te quieren decir algo más profundo. ¿Me lo podrías, digamos, Eh, lo que, eh, lo que uno es, esa conciencia absoluta. Nisargadatta utilizaba la palabra conciencia para lo que otros llaman mente, ¿no? No importa cómo lo llamen. Vamos a irnos al conocimiento de todos. ¿Ok? Esa conciencia no nace y no muere. Lo que nace y muere es el cuerpo. Y ni siquiera. El cuerpo simplemente se transforma, no muere. Si la materia ni nace ni muere, la materia es energía. Solamente se puede transformar, no tiene principio ni fin. Entonces la pregunta es, ¿quién nació? La respuesta es yo. Entonces, ¿qué es lo que nace? Un pensamiento, un concepto, una idea, una creencia, una limitación, una noción. ¿Y qué es lo que muere? Esa noción, ese pensamiento, esa creencia. Entonces, si yo soy esa conciencia, para mí no es aplicable ni el nacimiento, ni la muerte, ni la reencarnación, ni el karma, ni el destino, ni el libre albedrío, ni la esclavitud, ni la liberación, porque lo que uno es siempre es inteligencia pura, si se quiere. Cuando uno se sabe que uno es conciencia, uno sabe que uno nunca sufrió de ignorancia, que la ignorancia fue aparente. ¿Sí? en otro lado de los Vedas dice que el absoluto universal no se conoce a sí mismo, entonces crea la manifestación para poderse amarse y conocerse a sí mismo. En todo ese discurso, que es un poco... Entonces, ¿a dónde volvemos? Eso es lo que yo, digamos, me pregunto. ¿Volvemos a esa inteligencia superior
Sí, pero O volvemos a esa ignorancia supina o es lo mismo, digamos. ¿quién va a volver al absoluto? ¿Yo? Si yo soy el absoluto, ¿cómo puedo regresar al absoluto? Claro. Hmm. Lo que regresa a mí mismo es Claro. el ego. Lo que se resuelve dentro de uno mismo es el ego. La pregunta surge porque todavía me identifico como un individuo, creo que surgí de allí y que voy a regresar allá. Mientras la persona crea que es un individuo, se le habla como tal. Entonces pareciera que el individuo busca su lugar de origen y cuando lo hace desaparece. Entonces aquello que desaparece no puede saber que desapareció y mucho menos puede darse cuenta de la conciencia. La conciencia no se conoce a sí mismo, quiere decir que no puede verse a sí misma, puede ser sí misma. ¿Mm? Conocer a la conciencia, repito, es ser en la conciencia. Ahora bien, de la misma forma que yo no puedo ver mis ojos con mis ojos, sino a través de un espejo que refleje mi realidad, de igual forma la conciencia ¿m? Necesita de ese espejo, de la forma, ¿m? Correcto. Pero no para ser. ¿M? Porque en el sueño profundo yo soy, yo existo, ¿m? Pero no sé que soy y no sé que existo, porque estoy cubierta con el velo de la ignorancia. Se apaga la luz y no hay conciencia de nada, pero hay conciencia, ¿sí? Esa conciencia existe. Por eso se dice que se llama, que tiene existencia absoluta, porque es permanente, es ininterrumpida. Existencia, esplendor y encanto. Como lo quiera llamar. Correcto. Está muy No bien. tiene forma, ni tiene nombre. ¿Cómo podría? Es invisible. Esa es la paradoja, eso es lo que la gente no puede entender, la mente no lo puede entender. La mente que es asociación con la forma, que conoce solo la forma, no puede ni siquiera concebir que algo sin nombre, que sin nombre, sin forma exista y que sea consciente, además, y que sea inteligente, que no necesita de conocimiento para hacer que todo suceda. No, Impecable. no necesita saber cómo hacerlo. Muy bien. Todo ese movimiento es inherente en la inteligencia de la conciencia. No necesita hacer un esfuerzo tampoco. No tiene que pujar al universo. Sí, Mm. no tiene que parir. De hecho, nunca hubo tal cosa como creación. La ilusión y la realidad han existido siempre juntos por la eternidad. Lo que ha, Sat Chit Ananda, ¿no? lo que- Sat Chit Ananda.
Sí, ese es el aspecto sin nombre y sin forma. Sat, existencia. Chit, conciencia. Ananda, beatitud, silencio absoluto. Es decir, no son tres, son sinónimos, están hablando de lo mismo. Aquello que existe, ¿m?, de manera absoluta, permanente, es conciencia y es silencio. No dice nada y aún así todo lo que se dice surge de allí. No hace nada y aún así todo lo que sucede allí, surge de allí, surge, por decirlo de alguna manera. Nunca ha roto su silencio. El ruido mental simplemente la cubre, porque es que descubrirla, ¿sí?, quitar lo que la cubre. Yo soy eso. Om Tat Sat. Y aún así, eso no dice que yo soy eso. Eso es eso. Eso es eso. Sí, es mejor aplicado. Eso es eso. Que yo soy eso. Eso es eso. Está muy bien. Eso lo dice su reflejo, Claro. la seidad, que luego se convierte en ego. Esa seidad absolutamente quieta. El silencio está más allá de la quietud. El silencio es la conciencia de la quietud y la agitación mental. Algunos esa mente ya no puede llamarse ego porque ya no tiene identificación con el cuerpo. Con la escucha en cualquier momento conecto con la fuente, si seguís así. ¿Mm? Con la escucha en cualquier momento conecto con la fuente, si seguís así. Muy bueno lo tuyo. Brillante. Brillante exposición. Muchas gracias. Ok. César, yo no, La mente dice ahora, ok, ok, es suficiente, porque si no, porque si me conecto, desaparezco. tal cual, Nunca tal estuve cual. desconectado, ni unida.
simplemente sé, ¿no? Permanece quieto y sabe que eres eso. Yo estoy sobre la estrella.
Se hace a veces difícil contestar las preguntas del chat por acá debido a la naturaleza de la pregunta o la forma como estructuran la pregunta. El diálogo permite que haya más. Cuando el ego no está en el cuerpo, es donde la conciencia despierta a ese cuerpo. La conciencia despierta al cuerpo quiere decir ilumina y anima a los órganos de los sentidos para que haya primero conciencia de cuerpo y a través del cuerpo conciencia de mundo, pero el cuerpo es el mundo para que haya conciencia de mundo. Esa conciencia es lo que se llama se llama conciencia relativa. Esa conciencia relativa per se es la mente, que en su estado prístino, puro, transparente, traslúcido, se podría decir, es una especie de seidad. ¿Cierto, Susi? Seidad. Y otra pregunta, ¿el cuerpo no tiene voluntad para liberarse del ego? El cuerpo no tiene voluntad para nada. El cuerpo es un títere electroquímico. Entonces se puede decir que lo hace una conciencia. Lo que remueva el ego, sí, que no es la conciencia en sí. Se podría entender así. El cuerpo no tiene voluntad para liberarse del ego. Entonces se puede decir que lo hace una conciencia, que no es la conciencia en sí. Correcto. Estaríamos hablando de la mente, sí. Pero gracias a la conciencia absoluta, a la conciencia, la mente se libera de la identificación con el cuerpo y deja de superponer esa limitación sobre el ser. Me puedo preguntar por ahora, y lo hago por aquí. Si puedes, me encantaría que respondieras por eso. Gracias. Ok.
Hola César. Hola, ¿cómo estás? Eh, bien. Te quería comentar algo. Ayer habíamos estado hablando y yo estaba en casa, salí a caminar y realmente estaba como flotando. Realmente, ¿Estaba cómo? bueno, como flotando. Parecía que el cuerpo iba solo. Se mantuvo esa sensación, por decirlo de alguna manera, pero parecía que no hubiera un yo que estaba ahí caminando. Parecía un cuerpo que estaba caminando solo. Se mantuvo más o menos 1 hora y media, una cosa así. De pronto vino el pensamiento por algo que habías dicho. Digo, en realidad al principio no lo tomé en cuenta, pero después en la mente la agarró. Y es lo mismo de siempre. En algún momento vos dijiste, bueno, pero qué sé yo, la psicología, qué sé yo, esto no te va a llevar a ningún lado, no sé. Bueno, y yo soy psicólogo, entonces digo, no, pero tengo que elaborar de otra cosa, qué sé yo. Agarré el pensamiento de vuelta y me metí en algo. No importa el contenido. ¿Cómo fue que me metí sin querer? Entré otra vez por esa puerta y entré y ya me fui, ¿verdad? Me fui. Y había durado tanto tiempo solo, no era que yo lo quería, lo creé de alguna manera. Solo vino y enganché por algún lado y solo se fue y ya está. Ya No lo lo compré que, ya más. lo que llegó el psicólogo se echó a perder la cuestión. Claro. ¿Cómo fue? Porque yo no fue que tampoco lo hice por decir algo. No fue que yo El yo quise psicólogo pensar. sigue siendo un yo psicológico, ¿no? Claro, Es una entidad psicológica. A lo que esa entidad psicológica aparece, el cuerpo iba solo, sí, como en piloto automático. sí, pero con mucho más presencia, sí, Y sí, había conciencia del cuerpo funcionando de manera automática. sí, Y esa conciencia era espontánea, libre de esfuerzo. O sí. sea, el Por así movimiento, decirlo, no pensaba y no era que yo lo estaba haciendo conscientemente, era eh, como que, o sea, el movimiento físico es espontáneo y la conciencia del movimiento físico es libre de esfuerzo. sí, Y luego llega el psicólogo. se fue. Pero es como Aparece, que yo ni yo lo produje ni me fui, es como que se fue solo, por así decirlo. aparece en el medio de los dos, ¿sí? Aparece entre la conciencia y el cuerpo. Sí, Crea sentido de separación entre la conciencia y el cuerpo. Y la identificación, si yo soy psicólogo, ¿sí? Yo es Horacio, yo Horacio soy psicólogo y ahora ¿qué voy a hacer? claro. Sí, El, tal cual. hace- Pero digo, esto podría ser eso o podría ser cualquier cosa. Entró el por ahí, hacedor, ya sí. fue. Identificación con el cuerpo, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿sí? Yo Mm, soy el hacedor de esto y lo otro. sí, sí, sí. Sí, sí, era el yo soy, como decías vos. Mm. Pero es como que nunca me pasó que durara tanto tiempo solo, sin buscarlo, y que se fuera solo, porque parecía que la mente hablaba sola. Yo no sé, iba y se fue, ya está. Yo seguía caminando y empezó de pronto a funcionar y siguió. Como cuando me levanto a la mañana y empieza a funcionar. Dije, ¿dónde está? ¿Por qué no sigo durmiendo? No, se empezó tengo que levantarme a hacer esto, a ir a tal cosa, ya está. Y empezó a caminar. Y me la dejé, qué sé yo. Traté de no prestarle atención, pero sí, Horacio siguió caminando, ya no era, ¿verdad? No es que ni lo controlé ni lo quise dejar de controlar. Ya está, qué sé yo. No sé ni cómo lo obtuve ni cómo lo perdí tampoco. Porque no hay cómo, Mm, no hay cómo, no hay práctica, no hay método, no hay terapia, no hay sistema, no hay mecanismo. mm.
La mente se queda quieta y desaparece. No hay esfuerzo Pero volvió mental, con todo. no hay esfuerzo mental. Pero volvió con toda la fuerza acumulada de la hora y media que no había estado. La, Vino recargado. una creencia ahí hizo que el yo regresara. En este caso, yo soy psicólogo y me utiliza a mí como excusa. Sí. La culpa es mía, porque César dijo que la psicología no te va a ayudar a mí, ¿sí? Se acuerda de eso, ¿sí? Se va al pasado, a la memoria, ¿sí? Claro, claro, sí, 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 ya lo sé. Y se identifica, ¿sí? Con el psicólogo y dice, bueno, entonces, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Sí, tal cual. Pasé del trauma con mi compañero, pasé del trauma al psicólogo. No sé cómo pasé una cosa a la otra. Venía de una, que era el traumado de infancia, ahora a otra cosa que nada que ver, pero parecida en el sentido de la vivencia. Decir, ¿cómo? Pasa Tiene nada que ver. del trauma a el sanador del trauma. Sí. Ya no soy el enfermo, sino ahora soy el doctor. Mm, Ya no soy el paciente, ahora soy el terapista. Sí, soy el paciente, soy el terapista. Soy esto y lo otro. Cualquier cosa que le agregues a ese soy, a esa seidad, sí, ya está. Pasé para el otro lado. Sí. exacto. Manifiesta al ego. Ni siquiera se convierte. Pareciera que se convirtiera, pero realmente no. Sí, sí, cómo entra. Es increíble. Y cuando una vez que te metiste, ya está, no puedes salir. Estás adentro. Sí, pero ahí ¿Quién está. me metió acá? Yo me metí y ahora quiero ver cómo me salgo. Si quiero tratar de salirme y tratar de salirte te deja adentro, porque tratar es mental. Sí, claro, claro. Sí, 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 ya me volví a quedar en silencio por un rato más. Va a volver otra cosa, probablemente. No importa, con que te des cuenta que surgió el yo es suficiente. Mm, No tienes que hacer nada para que el yo desaparezca. Darte cuenta de que surgió el yo hace que el yo desaparezca. Porque ese mm. darse cuenta es libre de esfuerzo ya. ¿Sí? Cuando hay conciencia de que surgió en la mente, esa conciencia de la mente disuelve la mente. Ok.
El intruso. ¿Te acuerdas la analogía de la boda? La No. boda. Ah, sí, el que se hacía pasar, el que estaba metido en la fiesta y Ujú. que uno pensaba que era de un lado y el otro pensaba que era del otro. Sí, eso lo dijo en Papa, allí estaba una así, eso sí, Ah. él lo contó. A lo que el intruso se da cuenta, que se dieron cuenta de que estaba presente, Sí, sí, desapareció. si el ladrón se da cuenta, que se dieron cuenta que está en la casa, se va. O Sí, tal cual. sea, ver a la mente es ser, ¿m? Aquello que ve, aquello que es consciente, ¿sí? Ujú. Que es conciencia. Mm. Si el ego se va, si la identificación se va, el proceso mental tiene una característica completamente diferente, una cualidad completamente diferente. Sí, claro. Sí, sí, me parece como que es, o sea, es la mínima expresión del ego. Una noción queda, pero muy chiquita. Alguna cosa queda, pero sí. Sí, es que en realidad se va a dormir, pero bueno, le quiero dar un ansiolítico para que se quede durmiendo, pero en algún momento se levanta. Ahora estás preocupado por el ladrón que ya no, que ya se fue. Ah, pero sí ahora se siente un poco algo parecido a lo de ayer. Mm. Pareciera que hubiera algo que está tratando de entrar otra vez, Mm. una sensación. No hay nada, Un no hay impulso, pensamiento, es pero un pareciera que hay impulso, algo que está tratando de entrar otra vez. es un impulso, ¿sí? Una urgencia, es Mm, como una tendencia, ¿sí? Algo que quiere surgir. mm, El ego está bajo el agua, ¿sí? Y no puede respirar, se está ahogando y trata de subir a la superficie, ¿m? En busca de oxígeno para seguir viviendo. ujú. Es una agonía. Sí.
Sí, es así. Y trata de identificarse con el cuerpo. Y trata inclusive, detiene la respiración del cuerpo. Y crea una contracción en el cuerpo, ¿sí? Sí. Es que en cierta forma ahora está ahí, apagado, pero en realidad está ahí el ego, sigue estando. Porque quiere reclamar el cuerpo como mío. Mm. Gracias, César. A la orden. Lo dejamos por hoy, son las 10. Pendiente de Vilma, que llegó hace rato, pero no sé si tienen wifi en el hotel. Porque no me ha escrito.